Hola a todos y todas, bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Luciana Berkovich y trabajo junto al equipo de la Red Global de Empoderamiento Jurídico. Durante los siguientes 60 minutos vamos a conversar sobre diversas metodologías y enfoques de investigación en cuanto a las necesidades jurídicas de la población y sobre cómo estos estudios pueden ser utilizados tanto para la realización como para incidir en la realización de políticas públicas de acceso a la justicia para todas y todos. Como muchas de las personas aquí presentes sabrán, en los últimos años, tanto desde organizaciones de la sociedad civil como desde los estados, se están desarrollando este tipo de estudios para contar con información sobre la demanda en cuanto al acceso a la justicia y las percepciones de la población sobre el sistema institucional. Este es un tema fundamental para las organizaciones que trabajan en empoderamiento jurídico y es por ello que queríamos cerrar esta serie de webinarios que estamos haciendo este año con esta conversación. Para pensar cómo las organizaciones de la región pueden tanto utilizar la información existente que han elaborado otras organizaciones o instituciones, como elaborar sus propios diagnósticos en los contextos en que trabajan. Y para comenzar con ello, tenemos unos invitados de lujos. Nos acompañan hoy Alejandro Ponce, de World Justice Project, Peter Chapman, de Open Society Justice Initiative, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y Carolina Villadiego Urbano, de Justicia. Junto a mí se van a encontrar durante esta jornada mis compañeras de equipo de la red, Ashley, Maya y Sofía, quienes van a estar en el detrás de escena tomando nota y recopilando todas sus preguntas. Eh, Antes de comenzar con los temas, tengo algunos pequeños comentarios generales sobre el webinario en particular. Ante todo, comentarles que esta conversación está siendo grabada y la compartiremos luego en nuestro sitio web. También quiero asegurarme de que pueden oír y utilizar bien el sistema de webinario. Ahora deberían ver un panel de preguntas donde pueden escribir sus inquietudes y comentarios a medida de que las personas van hablando. No necesitan esperar hasta el final. Pueden ir escribiendo inquietudes y comentarios que tengan a medida que los presentadores van hablando. También hay un botón para levantar la mano en el caso de que quieran intervenir luego de las presentaciones. Así que cualquier persona que quiera hablar o enviarnos sus comentarios pueden hacerlo, los comentarios en el panel durante todo el webinario y pueden levantar la mano y luego cuando las presentaciones terminen tendremos un pequeño espacio para hacer preguntas o comentarios generales para todas las personas que estén participando. Eh, Ahora sí, por último, brevemente, antes de comenzar con las presentaciones, me gustaría presentarles a la Red Global de Empoderamiento Jurídico para aquellas personas que no la conocen. La red es una comunidad que actualmente cuenta con más de 1.000 organizaciones, 5.000 personas de todo el mundo que están trabajando para avanzar en la justicia. Somos tanto activistas de derechos humanos, organizaciones de base, abogados, promotores y facilitadores jurídicos, y trabajamos en diversas regiones y disciplinas. Lo que nos une es que todos trabajamos para ayudar a las comunidades y grupos vulnerabilizados a conocer, usar y transformar el derecho. A través de la red nos encontramos tanto para colaborar como para aprender unos de otros. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? 5.000 personas y 1.000 organizaciones. La principal forma en que se conectan los miembros de la red es a través de un foro de discusión en línea que tenemos, donde discutimos problemas, compartimos ideas y soluciones. Este foro cuenta con un espacio de conversación en español, que entrando en el foro pueden ver lo que es empoderamiento jurídico en español, y ahí tenemos nuestras conversaciones en español, pero también la plataforma cuenta con una posibilidad de traducir todas las conversaciones. Además de este foro, contamos con una biblioteca online que actualmente cuenta con más de 1.500 recursos sobre empoderamiento jurídico, como materiales de capacitación, herramientas de monitoreo y evaluación, formularios de gestión de casos, investigaciones, y muchas de las investigaciones de las que vamos a estar hablando hoy sobre necesidades legales insatisfechas que se han hecho en distintos lugares del mundo también están cargadas en nuestra plataforma. También realizamos bianualmente el Premio de Justicia, que es una iniciativa para reconocer y celebrar el trabajo de miles de organizaciones que realizan trabajos para mejorar el acceso a la justicia en sus países. Ahora estamos cerrando el periodo de aplicaciones de este año y próximamente tendremos los ganadores del Premio de Acceso a la Justicia 2017. Y por último, pero no menos importante, es el trabajo que hacemos en incidencia. Juntos realizamos campañas sobre temas que nos afectan tanto a nivel global como nacional. Nuestra última campaña contribuyó a asegurar que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de Naciones Unidas se incluya un objetivo específico sobre el acceso a la justicia. Así que pueden unirse a la red visitando el sitio web que es namati.org.
Es obviamente gratuito y abierto a todos. Por ahora la página está solo en inglés, estamos trabajando para hacerla multilingüe, pero si tienen alguna dificultad para registrarse, tenemos una guía en español con el paso a paso, así que escríbanos y la podemos mandar. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca hoy, que es las investigaciones sobre necesidades jurídicas insatisfechas de la población. Por favor, como les decía, vayan enviándonos sus preguntas mediante el panel a medida que los panelistas van hablando. Eh, y para comenzar, el orden que vamos a tener, primero va a hablar Alejandro de World Justice Project haciendo una presentación general de las investigaciones que ellos realizan. Luego vamos a tener dos presentaciones a nivel nacional de Argentina y Colombia. Y luego Peter Chapman va a hablar sobre el trabajo que de Open Society Justice Initiative están realizando. Así que para comenzar, Alejandro, todo tuyo. Muchísimas gracias, Luciana. Saludos a todos y muchas gracias a Namati por organizar este webinario. El trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo que hemos venido realizando desde el año pasado y que va a concluir en un par de años. Los resultados que les voy a presentar son resultados del piloto que realizamos el año pasado y que nos sirvió de base para mejorar las mediciones, mejorar los indicadores y empezar la recolección de datos que ya estamos llevando a cabo durante este año. Para aquellos que no conozcan, el World Justice Project es una organización con sede en Washington, D.C. Nos dedicamos, entre muchas cosas, a generar indicadores sobre la adhesión al Estado de Derecho, y dentro de ese programa entra los resultados que les voy a presentar hoy acerca de la resolución de disputas en distintas partes del mundo. Siguiente, por favor. ¿Dónde está? La base de este proyecto es el índice de Estado de Derecho que World Justice Project publica año con año y que mide la adhesión al Estado de Derecho en más de 100 países. Como parte de este índice, una de las bases de datos que utilizamos es que en cada país nosotros entrevistamos a 1000 personas en las 3 principales ciudades. El año pasado decidimos incluir como parte del cuestionario un módulo específico para tratar de medir acceso a la justicia de una manera estandarizada en 60 países. Siguiendo la tradición de la literatura de los estudios de legal needs o necesidades legales, básicamente lo que hicimos fue preguntar primero una serie de problemas que la gente tiene, que son problemas comunes y corrientes, no necesariamente problemas legales, o tratamos de evitar la palabra legal para evitar condicionar a que las personas pensaran en algún tipo de problema, sino simplemente problemas cotidianos que la gente puede llegar a tener. Y después, una vez que nos contestan, entonces darle seguimiento a qué es lo que hizo la gente con cada uno de esos problemas, si recibió asistencia legal, si acudió a algún mecanismo y la satisfacción con el mecanismo. La ventaja que tiene este ejercicio es generar indicadores estandarizados para un gran número de países. Algo que sabemos es que los estudios de necesidades legales son escasos en muchos de los países y son pocos los países que realmente tienen acceso a estudios grandes. O sea, los casos que vamos a escuchar hoy son excepciones realmente de muchos de los casos de las situaciones que existen en los países. Entonces, este ejercicio, si bien es limitado en el sentido de que solamente se entrevistan a 1000 personas en las 3 ciudades más grandes, trata de llenar el hueco que deja el que no existan estos datos. Entonces, generar datos que nos den una perspectiva, una primera perspectiva de la situación que existen en una gran cantidad de países. Ese es el objetivo de este ejercicio. Siguiente, por favor. El módulo en 2016 se probó en 61 países que pueden ver en el mapa. Existen, los países cubren distintas regiones y distintos niveles socioeconómicos. Varios países en América Latina, Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela. Siguiente, por favor. Estas son algunas fotos de la aplicación de la encuesta. En la mayoría de los casos es una encuesta cara a cara. Siguiente, son una serie de fotografías, por favor. Siguiente, es en Tailandia, en Afganistán, en Perú, en Albania, en México.
Y los datos que les voy a presentar hoy son datos de Bolivia. En el paquete que está disponible existen datos para los países que cubrimos en este primer piloto. Los datos todavía no son públicos, en parte porque fueron resultados de un piloto, pero queríamos compartirlos con esta red. Siguiente, por favor. Como decía, la primera parte de lo que incluye este módulo, es un módulo de 65 preguntas, incluye cuestiones acerca de las disputas que las personas tienen cotidianamente. Lo que ven aquí son disputas agregadas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el lado izquierdo ven el porcentaje de personas que les preguntamos que experimentó el tipo de problema que ya están agrupados, por ejemplo, de beneficios públicos. El 18% de las personas presentó algún tipo de problema relacionado con un beneficio público. Esto no necesariamente se pregunta así, pero se agrupa de esta manera. Por ejemplo, el número de abajo, que me parece que es 15% de personas declaró que tuvo algún tipo de problema con algún título de propiedad, por ejemplo. Y de la siguiente manera, así agrupamos distintos tipos de problemas, por ejemplo, problemas de crimen o de negocios o de empleo. En la columna de la derecha lo que pueden ver es, les hacemos una pregunta acerca de cuál fue el problema, de todos los problemas que identificaron, cuál fue el problema más serio, y pueden ver la incidencia ahí de los problemas más serios. Hay algunos problemas que son muy frecuentes, pero no muy serios. Hay algunos problemas que pueden no ser tan frecuentes, pero son muy serios para las personas que contestan. Siguiente, por favor. Esta es la parte de abajo de la tabla, en donde pueden ver algunos otros tipos de disputas que las personas pudieron llegar a tener. Disputas entre vecinos, por ejemplo, en el caso de Bolivia es bastante frecuente, con 11%. Siguiente. Después, lo siguiente que hacemos es, una vez que identificamos todas las distintas disputas que tiene la gente, podemos preguntar si las personas hicieron algo al respecto, o sea, qué tipo de medidas tomaron cuando tuvieron este problema. En muchos casos las personas no hacen nada, en algunos casos las personas deciden hacer algo. En el caso de Bolivia, por ejemplo, 59% no hizo nada, 41% hizo algo. Y en el lado derecho pueden ver razones para no actuar. En algunos casos es simplemente porque no era un problema importante. En algunos otros casos es porque existía, por ejemplo, algún tipo de problema con confianza con la institución o alguna cosa de ese tipo, por ejemplo. Después, en la parte de abajo podemos ver qué es lo que hizo las personas, qué hicieron las personas cuando tuvieron ese problema. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, vemos que 27% de las personas, por ejemplo, fueron a la corte, el 11% asistieron a alguna oficina de gobierno, fueron a la policía, el 33%. Obviamente esto depende del tipo de problema. Y después podemos ver, la ventaja de esto es que después les podemos preguntar, pues, cómo fue su experiencia durante el proceso, ¿no? A la gente que fueron a la corte les preguntamos si, por ejemplo, si el proceso fue justo, si cumplieron con la resolución, etcétera, y ahí vemos los porcentajes. Siguiente, por favor. También podemos ver si la gente utilizó asistencia legal. En este caso, 66% de las personas no utilizaron ningún tipo de asistencia legal, de todos los que tuvieron problemas, 34% sí. Podemos ver a dónde acudieron en el lado derecho, y en el lado izquierdo las razones por las que no utilizaron ningún tipo de asistencia legal. En algunos casos es simplemente porque no la necesitaban, en algunos otros casos era porque no tenían acceso. Siguiente, por favor. Muy bien. Resultados principales. A nivel global, todas las personas tienen problemas. La distribución de los problemas varía entre países. Los problemas asociados con vecinos, servicios públicos o deudas no pagadas son bastante comunes en la mayoría de los países. La mayoría de las personas no buscan un mecanismo para obtener una resolución, y para quien lo busca, los mecanismos formales son tan importantes como los mecanismos informales. Siguiente, por favor. Como les mencioné, este fue un proyecto piloto y nos sirvió para aprender algunas de las lecciones metodológicas para ver cómo medir este tipo de cosas y cómo mejorar en las mediciones. La idea de esto era generar
preguntas que eventualmente se puedan adoptar por otras organizaciones o por países o por agencias estadísticas. Entre las cosas que aprendimos es que preguntar a nivel de hogar, como se preguntó en 2016, limite el análisis. Preferimos preguntar en el análisis que estamos haciendo en 2017, preguntas a nivel individual, ¿qué te pasó a ti y no qué le pasó a tu hogar? Los problemas tienen que ser muy específicos, esto es un reto porque los problemas pueden crecer rápidamente, el tipo de problemas, entonces este año pasamos de 22 a 38 problemas para que sean lo suficientemente específicos para que la gente los pueda identificar. Tenemos que preguntar acerca del resultado y no solamente sobre el proceso, el impacto que puede llegar a tener sobre las personas cuando tienen problemas. Periodo de referencia lo aumentamos a 2 años. Introdujimos también una escala para aleatorizar la selección del problema, en lugar de presentar simplemente el problema más importante, que puede tener problemas de selección. Y obviamente el principal problema que tiene este ejercicio, si bien es estandarizado y provee estadísticas a nivel global, la muestra es una muestra reducida porque aun cuando se tienen 1000 personas, no todas tienen problemas y menos personas acuden a algún mecanismo de disputa, de resolución de disputas. Siguiente. Como les mencionaba, todo esto se mejoró en 2017. Siguiente. Lo que tienen ahí, por ejemplo, es cómo se está preguntando este año, si experimentó algún problema, si buscó asistencia, algunos de los temas por los que pudo o no buscar asistencia, si tomó algún tipo de acción, si se resolvió, que es mencionar el tema de resultado, si tuvo ciertas dificultades, niveles de satisfacción, corrupción, etcétera, y nivel de impacto financiero, personal, de salud o aumento de drogas. También se cambió la parte para incluir del inicio, para incluir preguntas acerca de si el problema está relacionado con el negocio, tomando en cuenta que hay muchas personas que trabajan por cuenta propia y si se requiere de algún tipo de acción colectiva. Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, tenemos este es el cuestionario de este año que se aplicó en 2017. Tiene ya, como mencionaba, casi 40 tipos de problemas. Siguiente. Y un módulo o un submódulo sobre consejo, información, asistencia, si las personas buscaron asesoría jurídica en internet o si fueron con un abogado, etcétera. Siguiente. Los mecanismos que utilizaron para cada una de estas y las razones por las que lo utilizaron. Siguiente. Y los procesos y el impacto al final del problema. Siguiente. Aún así, a pesar de que mejoró bastante, tuvimos aún así ciertos problemas al momento de implementar el módulo. Son módulos largos, se tienen que utilizar tarjetas para mejorar la implementación. Hay problemas que son triviales, hay algunos que son serios. El tema de aleatorizar el tipo de problema en ocasiones puede ser complicado al momento de administrar el cuestionario. Siguiente. Finalmente, estos resultados, los países que están en morado son los países que estamos encuestando en 2017. Hoy ya tenemos información para casi 40 países, que probablemente publicaremos en enero. Y en 2018, a principios de 2018, encuestaremos el resto de los países para llegar a más de 100 para 2018. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por la presentación. Les recuerdo, si quieren ir haciendo alguna pregunta sobre la presentación de Alejandro, que la escriban en el panel de preguntas. Y ahora sí, Carolina, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en este webinario. Mi presentación va a estar dividida en 3 partes. Una primera parte va a ser una reflexión general sobre por qué es importante analizar y realizar estas encuestas de necesidades jurídicas. En una segunda parte voy a hablar de algunos resultados de la última encuesta que se aplicó en Colombia, que la aplicó el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística. Y al final voy a hacer alguna reflexión sobre recomendaciones y sugerencias para avanzar en la realización de estas necesidades, del análisis de estas necesidades jurídicas. Entonces, sobre lo primero, ¿por qué es importante analizar las necesidades jurídicas de la población? La verdad que yo creo que hay 2 elementos esenciales que estas encuestas permiten. Lo primero es que permite pensar los problemas de acceso a la justicia desde los requerimientos de los usuarios, más que desde la oferta del sistema de justicia. Entonces,
Básicamente lo que pasa es que muchas veces solo tenemos información relativa a los casos que ingresan en los distintos servicios de justicia de los países, los casos que se reportan en la fiscalía, los casos que ingresan a los jueces, los casos que ingresan a la policía, entre otros. Pero esta información, que es una información muy relevante, no necesariamente significa que esa sea, digamos, la demanda o los requerimientos de los usuarios en los temas de justicia, sobre todo porque puede pasar que en muchas ocasiones la demanda nunca llega a conocimiento de las distintas instancias del sistema judicial. Un ejemplo que se ve en este tema de los datos colombianos es que los datos de las encuestas de necesidades jurídicas colombianas muestran que hay varios conflictos vecinales, que los conflictos vecinales son conflictos que aparecen con cierta importancia, y en esto es muy importante tener en cuenta que muchos de esos conflictos no necesariamente escalan al conocimiento del sistema judicial, ni siquiera de la policía, y entonces lo que es interesante es poder analizar cuáles son los otros mecanismos a través de los cuales se gestionan o se resuelven estos conflictos. Pero además de eso, cuando uno analiza, digamos, la demanda en los temas de justicia, también puede tener una perspectiva diferente respecto de cuáles son las necesidades jurídicas de la población y cómo se debería organizar el Estado en esta materia. Entonces, puede parecer también que las mayores necesidades jurídicas estén asociadas a temas que no necesariamente son tan relevantes en los datos de ingresos del sistema judicial. Un ejemplo concreto con esto tiene que ver con los datos colombianos también, y es que uno de las necesidades jurídicas más declaradas están asociados a los temas de salud. Esa es, digamos, la tipología más declarada, y aquí es claro tener en cuenta que probablemente muchos de estos reclamos se tramitan primero ante las entidades de salud o de otra manera, no necesariamente llegan al sistema judicial. Entonces, digamos que aproximarse a los problemas de acceso a la justicia desde los requerimientos de los usuarios es fundamental para poder completar la oferta de justicia, pero también para poder entender cuál es, digamos, la conflictividad en cada país, en cada territorio. Una segunda explicación de por qué es importante este tema es que tener en cuenta las necesidades jurídicas de la población también permite hacer distintos análisis de cuáles son las principales disputas que enfrenta una sociedad, en qué espectros de la población hay mayor incidencia de unas disputas y de otras, por qué, si hay unas poblaciones que tienen más necesidades en ciertos temas que en otros, y poder entonces brindar una oferta estatal acorde con esas necesidades. Ahora, hay un ejemplo específico de esto en Colombia, y es que otra de las necesidades que son bastante declaradas tiene que ver con problemas con los servicios públicos domiciliarios. Y aquí entonces es claro que la actitud estatal debería ser reconocer estas disputas y tratar de ver cuáles son los problemas generales asociados a esto y cómo se resuelve. Esto no necesariamente tiene que ver con que el sistema de justicia resuelva esto, pero sí con un despliegue estatal importante para poder enfrentar las necesidades jurídicas. Y desde el punto de vista de la sociedad civil, tener en cuenta, digamos, los datos de necesidades jurídicas también permite, por ejemplo, reflexionar y conceptualizar acerca de las necesidades jurídicas, acerca de cuál es la magnitud de la demanda, por ejemplo, que no se tramita en el sistema de justicia, cuáles son las otras formas de solución de las disputas, qué significa un arreglo directo, cómo se hace, qué significa que las personas, digamos, no hagan nada para solucionar el conflicto, qué pasa un poco con todos estos temas. Entonces, esas son dos reflexiones generales de por qué este tema es tan importante desde el punto de vista de los usuarios. Y con esto paso al segundo tema, que tiene que ver con el caso colombiano. En Colombia, digamos, se han realizado algunas encuestas de necesidades jurídicas. Una de índole nacional se realizó en 2013, de la cual de Justicia analizó esa encuesta nacional. Y en 2016, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística hicieron una encuesta, un módulo de necesidades jurídicas que la hicieron parte de un módulo, de una encuesta de calidad de vida que hace usualmente el Departamento de Estadística, y ahí emprendieron, digamos, una encuesta grande sobre necesidades jurídicas. Para darles algunos datos, el módulo de necesidades jurídicas se aplicó a 52.000 personas. De este módulo, solo el 10% de la población declaró haber tenido necesidad jurídica en los últimos 2 años.
la definición que se utilizó sobre qué es una necesidad jurídica en ese módulo realizado por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Nacional de Estadística. La definición empleada fue que es un problema, conflicto o desacuerdo que debe haber afectado un derecho al punto que requería la intervención de un tercero. Y algunos de los resultados de esta encuesta muestran básicamente lo siguiente: las 5 primeras categorías de necesidades jurídicas más declaradas por la población fueron, en primer lugar, asuntos de salud, con un 23% más o menos, y de estos, el 87% de los casos se referían a la negación del servicio de salud. La segunda categoría fue temas de familia, con un 19, un poco más por ciento de declaración, y en estos casos, en familia, la mayoría de necesidades versaban sobre cuotas alimentarias y temas de custodia. La tercera gran categoría declarada por la población fueron temas de delitos, con alrededor del 13,9%, y de estos, más del 70% de los temas de delitos, el hurto de bienes y servicios fue el más declarado. En cuarto lugar están controversias vecinales, con un 9%, y luego problemas con los servicios públicos, en un 8%, y luego la encuesta de necesidades jurídicas y los datos del Departamento Nacional de Planeación muestran otras categorías que también fueron declaradas por la población. En esta encuesta que se realizó, se hicieron análisis regionales, y entonces se puede analizar, por ejemplo, en algunos departamentos del país, cuáles necesidades fueron más declaradas que otras, y hay variaciones entre unas y otras. Adicionalmente a esto, la encuesta entonces pregunta, por ejemplo, qué hizo la persona con la necesidad jurídica, y para esta encuesta que aplicó el Departamento Nacional de Planeación, otorgó 5 posibilidades. Una posibilidad es que acudió a una institución o persona particular. Una segunda posibilidad es que intentó llegar a un acuerdo pacífico con quien tuvo el problema. Una tercera posibilidad es que actuó de forma violenta personalmente, que esto aplica cuando la persona optó por violencia física, verbal o psicológica. Una cuarta posibilidad fue que acudió a un actor ilegal, y una quinta posibilidad es que no hizo nada. Esas son básicamente las rutas de acción que en esta encuesta se preguntaron. Esta encuesta tiene muchos datos interesantes. Una práctica bien relevante en esta encuesta es que los resultados están disponibles en la página web del Departamento Nacional de Estadística, y entonces permite que diferentes entidades estatales, pero también la sociedad civil, puedan analizar los resultados. Y con esto paso al tercer punto de esta intervención, que es algunas recomendaciones y sugerencias. En primer lugar, es importante que avancemos en la consolidación de información sobre los requerimientos reales de los usuarios, y por eso las encuestas de necesidades jurídicas son una herramienta muy interesante para lograr esto. Esta información permite el diseño de políticas públicas con mayor evidencia empírica, pero también permite reflexionar sobre la oferta que tiene el sistema de justicia, por ejemplo, y también la oferta de otros servicios del Estado que tratan de resolver estas necesidades jurídicas, y también permite analizar cuáles son las otras formas a través de las cuales la población resuelve y tramita sus conflictos. Además de esto, un tema muy interesante a analizar es poder analizar cuáles son las distintas estrategias por las cuales las personas resuelven sus conflictos sin entrar al sistema estatal, y poder ver un poco cuáles son los otros esquemas de gestión y solución de conflictos digamos, en la población. Y finalmente, si estas encuestas se hacen con cierta regularidad, es posible también, digamos, analizar de manera comparativa los resultados y ver variaciones que son siempre importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Es súper interesante tu intervención. Yo tengo varias preguntas, espero que quienes nos están escuchando también. Ahora sí, Sebastián. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Ahí? ¿Se me escucha? Perfecto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a todos y por permitirnos compartir esta experiencia. Yo voy a tratar de, retomando algunas de las ideas que introdujo también Carolina y Alejandro, contar la experiencia de ASIG en materia de relevar
información empírica sobre necesidades legales insatisfechas de la población, y qué es lo que voy a tratar de enfocarme principalmente en qué es lo que creo que deberíamos estar haciendo ahora una vez que parte de esta información está disponible, al menos en Argentina. Muy brevemente introduzco a ASIG. ASIG es una organización de la sociedad civil argentina que pelea contra la desigualdad y básicamente lo hace intentando defender los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, y promoviendo una mejora en la calidad de la democracia en Argentina. Y trabajamos temas vinculados a la justicia, al acceso a la justicia, tanto desde un enfoque más estructural o sistémico, como desde un enfoque más territorial, apuntando al empoderamiento legal de comunidades desaventajadas. Entonces, desde ese lugar es que en 2013 decidimos hacer este aporte en materia de conocer cuáles eran las necesidades legales insatisfechas de la población. Pido que pasen a la siguiente placa. ¿Está ahí disponible? Nosotros veníamos identificando que en materia de acceso a la justicia y de necesidades legales insatisfechas de la población teníamos muy poca información disponible que permitiera planificar políticas públicas, y aún menos información de esa estaba enfocada específicamente en los sectores populares. La información que había, que hay en gran medida disponible en Argentina, es poca, es dispersa, es incoherente, es contradictoria. Y tal como decía Carolina respecto del caso colombiano, estaba principalmente construida desde la oferta de los servicios de atención legal, desde la oferta de las instituciones públicas que brindan acceso a la justicia, y no desde las necesidades de la población, desde la demanda en materia de acceso a la justicia. Con lo cual, lo que no teníamos y en gran medida no tenemos, es una planificación integral por parte del Estado de cuál es la información disponible que se requiere para construir las políticas públicas adecuadas en materia de acceso a la justicia y para la defensa de los derechos en la Argentina. Entonces, en función de eso, en 2013, ahí sí pasamos a la próxima placa, en función de eso, en 2013 lo que hicimos fue hacer esta investigación, esta encuesta que llamamos Sectores Populares, Derechos y Acceso a la Justicia, que se enfocó en 5 ciudades de la Argentina, población urbana, y en la que relevamos 600 casos aproximadamente en relación a los principales problemas legales y barreras para el acceso a la justicia que encontraron los sectores populares en la Argentina. Estuvo en gran medida orientado en villas y asentamientos, pero también en otros sectores con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, intento rápidamente los principales hallazgos que uno podría extraer de esta investigación, para luego ir a algunos desafíos que creo hacia adelante en función de lo que la investigación tiene. Si pasamos a la siguiente. Una más. Un primer hallazgo tiene que ver con estos desafíos del lenguaje, ¿no? Que también hablaba Alejandro. Bueno, el desafío entre las diferencias entre el lenguaje de los técnicos y el lenguaje de los sectores populares. En este sentido, más de la mitad de la gente nos contó que tuvo problemas vinculados a sus derechos, pero solo el 18% consideró que esos problemas eran problemas legales. Entonces ahí tenemos una primera barrera, si se quiere, de lenguaje, y adicionalmente, cuando les leímos a todos los encuestados un listado de posibles problemas legales, tanto el 18% que había dicho que los tenía, como el 82% que había dicho que no los había tenido, manifestaron que tuvieron al menos uno de esos problemas. El 100% de la gente tuvo al menos un problema legal en el periodo relevado. El siguiente. En cuanto a los tipos de problemas que se encontraron, el problema más extendido se relacionaba con servicios públicos. Esto probablemente se explique porque gran parte de la muestra está enfocada en asentamientos informales, entonces se sabe que los asentamientos informales tienen problemas de servicios públicos significativos, y eso surgió
en el resultado de la investigación, y otros problemas también extendidos fueron mala atención en la salud, las situaciones de inseguridad, problemas laborales y problemas vinculados a la seguridad social. Siguiente. Cuando se les consultó a la gente sobre cuál fue su reacción frente a los problemas legales, casi la mitad de la gente afirmó que no buscó información ni hizo ningún tipo de acción para resolver su problema, y la mitad de esa población dijeron que no lo hicieron básicamente porque no sabían qué es lo que podían hacer, no sabían qué hacer con su problema legal. Siguiente. Finalmente, el último hallazgo relevante tiene que ver con el papel de las instituciones públicas. La población que necesitó consultar a abogados fue baja, pero sobre todo fue baja la relevancia de las consultas a oficinas de defensa pública. Son muy pocos los casos en donde consultando abogados tuvieron que consultar a oficinas de defensa pública, y por otro lado, el nivel de desconfianza respecto del funcionamiento del Poder Judicial, el resultado fue altísimo. 2/3 de los encuestados manifestaron que tenían poca confianza en relación al Poder Judicial. Siguiente. Un poco qué pasó después, a partir de que esta encuesta se publicó y se difundieron. Lo que uno puede decir es, bueno, estos hallazgos que encontramos son previsibles, digamos. Uno podría imaginarse que estos hallazgos iban a existir previamente a la encuesta. Pero sin embargo, para quienes veníamos trabajando el tema tanto en el sector público, en la sociedad civil, en la academia, fue muy revelador contar con sustento empírico que permita sostener aquello que desde, en gran medida desde la intuición veníamos transmitiendo. Y lo siguiente que pasó es que muchos organismos públicos empezaron a intentar generar sus propios informes, empezaron a ver el valor de esto. Hace unos años lo hizo el Ministerio Público Fiscal de la Argentina, y hace pocos meses se publicó un gran informe por parte del Ministerio de Justicia, por parte de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, en donde, con un enfoque muy parecido al de ASIG, se relevaron en todo el país situaciones de dificultades para el acceso a la justicia, principalmente orientados en algunos grupos vulnerables. Pero a partir de ahí, nuestro desafío principal tiene que ver con impulsar agendas de reforma de política pública en relación a estos problemas. ¿Por qué lo digo? Uno podría decir, bueno, en realidad las dos grandes conclusiones que surgen de la investigación son conclusiones que uno podría haber imaginado al principio. Primero, en Argentina se violan extendidamente los derechos de la población, especialmente de la población más vulnerable, y segundo, no parece haber canales adecuados, eficaces para reclamar cuando estos derechos son violados. Entonces, a partir de esas dos grandes confirmaciones, lo que se necesita ahora, nos parece, son impulsar políticas públicas que lo transformen. Siguiente placa. Y eso en gran medida no pasó. O sea, hasta ahora hemos incrementado el nivel de conocimiento en relación a la problemática, pero todavía no pudimos usar esos resultados para hacer transformaciones significativas en las políticas públicas para la protección de los derechos en la Argentina, y ese es un desafío que está pendiente en nuestro país. Algunos aprendizajes sobre esto y cómo hacer para potenciar los potenciales usos, digamos, de estas encuestas en los países una vez que están publicados. Nos parece que a los potenciales usuarios de los resultados de las investigaciones hay que involucrarlos desde el principio en estas investigaciones. Tenemos que pensar la investigación junto con los funcionarios públicos, junto con las organizaciones de la sociedad civil, junto con los académicos, que van a ser los que usen esta información para transformar las políticas públicas en adelante, para que efectivamente este tipo de investigaciones sean el motor de reformas estructurales en materia de política pública. El siguiente. Entonces,
Básicamente eso es lo que a nosotros nos dejó de aprendizaje esta encuesta. Nos parece fundamental incrementar el nivel de conocimiento en nuestros países y nos parece aún más fundamental identificar a los usuarios que puedan, luego de que ese conocimiento está generado, usar esa información para transformar las políticas públicas, tanto para revertir las violaciones estructurales de derechos como para generar los canales idóneos para que cuando esas violaciones ocurren, los países tengan canales para reclamar. Eso es todo por ahora, gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Peter, Gaspar. Bueno, gracias Luciana y hola a todos y todas. Como dijo Luciana, trabajó con Justice Initiative, en parte del Open Society Foundation. Trabajamos por la generación y promoción de capacidades que soportan a desarrollar sociedades abiertas. Ante todo, quiero pedir disculpas por mi español. No he hablado español regularmente por muchos años y puedo entender mejor de lo que hablo. Sin embargo, quería participar en este espacio porque es un tema muy importante para nosotros en Justice Initiative. Organizaciones en América Latina están haciendo un trabajo significativo en este área y el trabajo de las organizaciones de ASIG y de justicia ha ayudado a cambiar la forma en que los gobiernos piensan y miden las necesidades jurídicas y la pobreza. En Justice Initiative creemos que estas encuestas de necesidades jurídicas pueden ayudar a fortalecer el acceso a la justicia. En 2015, los gobiernos comenzarán a negociar los indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS incluyen un objetivo sobre el acceso a la justicia y esperamos que los problemas de justicia civil sean incluidos junto con indicadores específicos. Pero estos no fueron incluidos. Ahora hay solo 2 indicadores globales para medir el acceso a la justicia y se enfocan solo en la justicia criminal. Es una pena porque sabemos que muchos de los problemas de la gente están relacionados con la justicia civil. Por ejemplo, salud, cual fue el más reportado en Colombia en 2016, la propiedad, la familia y otros problemas. Debido a esto, comenzamos a trabajar con organizaciones a nivel nacional y mundial para mostrar la relación entre los problemas civiles y el acceso a la justicia. Con Alejandro y su grupo, buscamos realizar preguntas cortas que se pueden incluir en diferentes encuestas como el importante trabajo que el World Justice Project está haciendo y Alejandro presentó hoy. También trabajamos con sociedad civil, gobiernos, académicos en algunos países para elaborar nuevas formas de medición de las necesidades de justicia civil. Por ejemplo, yo trabajo con grupos en Sudáfrica y tengo colegas que trabajan en Indonesia, en Nepal y Ucrania y diferentes países. Además, en 2016 comenzamos a trabajar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, para producir una guía metodológica de encuestas de necesidades jurídicas. Sobre esa guía quiero hablar con ustedes hoy. Nuestra guía busca hacer 4 cosas. Primero, explicar los elementos centrales de la metodología de encuestas de necesidades jurídicas civiles. Segundo, describir cómo estas encuestas se utilizan a nivel nacional para la generación de reformas políticas y mejorar acceso a la justicia. Tercero, dar recomendaciones sobre algunas preguntas que pueden ser incluidas en las encuestas realizadas sociedad civil o por encuestas gubernamentales. Y también, finalmente, proveer modelos de encuestas largas para entender las necesidades jurídicas. Además, a esta guía, Justice Initiative va a producir un informe de políticas para grupos de sociedad civil y personas en gobierno
Y este informe describirá cómo los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar juntos para comprender y mejorar las necesidades jurídicas. Si queremos convencer a los gobiernos o algunas organizaciones de desarrollo social para que inviertan dinero en la justicia civil, debemos documentar la variedad de los problemas que tiene la población y el acceso a asistencia legal. Como muestran las experiencias de ASIG y de justicia, es posible que la sociedad civil use estas encuestas de necesidades para generar información y incidir en las políticas públicas. Pero las agencias estadísticas requieren metodológicas comprobadas. Esperamos que nuestro trabajo con OCDE puede fortalecer los argumentos que la sociedad civil puede hacer para incluir la justicia civil en encuestas. Por eso, los objetivos de desarrollo sostenible son importantes para nosotros como defensores de la justicia. Brindan oportunidades para vincular la justicia y la pobreza y demandan que los estados inviertan en el acceso de la justicia civil. En 2020, el grupo de indicadores cambiará y se agregarán indicadores adicionales para medir el progreso de los ODS. Esta otra oportunidad para defender y fortalecer la justicia civil. Pero para tener éxito necesitamos metodológicas fuertes y experiencias a nivel nacional. Por ejemplo, la nueva encuesta del gobierno colombiano o la encuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina. También hay otros en desarrollo en otros países, como una encuesta de la Agencia Estadística en Sudáfrica. Debido a que algunas organizaciones en América Latina ya están liderando en este camino, sería muy bueno que cada vez más organizaciones exploran el uso de encuestas de necesidades jurídicas para cambiar las políticas públicas y generar mejores fondos para el acceso a la justicia. Esperamos finalizando nuestro guía en 2018, y espero que se traduzca al español también. Si desea una copia del borrador en inglés, no duden en contactarme. Y por eso, muchas gracias a ustedes y al equipo de NEMATI para organizar esta discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 personas que nos acompañaron. La verdad es que tenemos como información tanto a nivel global de la investigación que está haciendo World Justice Project y la iniciativa de Open Society junto con la OCDE para hacer esta guía metodológica, tanto como cómo se puede aplicar a nivel nacional, tanto cómo se puede utilizar la información que se realiza desde los estudios, como cómo desde la sociedad civil se pueden realizar este tipo de investigaciones, que es lo que tanto ASIS como de Justicia han hecho en el pasado. Nos fueron llegando algunas preguntas, voy a intentar ordenarlas lo mejor posible, y después cada uno de los panelistas va a tener 2 minutos o 3 para responder a ellas, tomando las preguntas que corresponden o las que quiera contestar o reflexionar sobre ellas, sin abarcar todas o las que no le corresponden en relación a su trabajo. Una de las primeras preguntas que nos llegan en relación a la elección de la muestra para hacer el análisis, en particular Diana nos pregunta esto en cuanto al caso colombiano, sobre cómo se elige la muestra para la realización de esta investigación, pero me gustaría ampliarla si quieren hacer alguna reflexión en cuanto a esto, el resto de los invitados. ¿Cómo fue en cada uno de los casos la elección de la muestra? ¿Cuáles son los desafíos que encuentran en cuanto a esto? Y quisiera agregar si tienen en cuenta en la elección de las muestras quienes han realizado esta investigación, alguna en relación a la condición socioeconómica de las personas encuestadas, como para poder tener una diferenciación en cuanto a las respuestas que se dan según la condición socioeconómica de las personas. Esta pregunta es, desde la red trabajamos con empoderamiento jurídico, en particular la mayoría de las organizaciones con comunidades vulnerabilizadas, entonces saber si en los análisis que se realizan, tanto desde el Estado como desde las organizaciones, se tiene algún tipo de criterio en cuanto a la elección de muestras según
algún criterio de condición socioeconómica o si existe la posibilidad de ver los datos con alguna división en cuanto a distintos quintiles. La otra pregunta es, nos llegó en relación a cómo incide en el tipo de respuestas la percepción que tienen las personas del sistema institucional. Obviamente no tenemos respuesta en cuanto a esto, pero si tienen alguna reflexión en cuanto a cómo podrían incidir las percepciones, digo, en los países donde se realizan los sistemas institucionales son corruptos, poco transparentes, ¿qué tipo de percepciones institucionales pueden incidir en las respuestas que se dan, tanto en cuanto a los problemas jurídicos como en el por qué se buscan o no se buscan soluciones? Y en relación con eso, que quisiera agregar también el problema, digo, un problema es la percepción institucional y otro problema que mencionaba Sebastián es la percepción sobre los derechos y el uso del lenguaje, que también es relacionado con la encuesta. Es como, por un lado es la percepción en cuanto a los derechos que tiene la población, como si la gente tiene conocimiento o no de sus derechos y de las vías, y eso influye en el tipo de respuesta. Y por otro lado, en relación al lenguaje, digo, si ustedes han tenido este desafío en cuanto a cómo utilizar un lenguaje que las personas puedan entender, pero que sea preciso en cuanto al tipo de respuesta y no genere confusiones. Y por otro lado, alguna pregunta específica para Alejandro en relación al tamaño de la muestra. Dicen que hasta ahora en los países que se está realizando este piloto están haciendo muestras de 1000 encuestas. Mi pregunta es si tienes pensado en algún futuro extenderlo, hacerlo más amplio, o cuál es el objetivo final de esta encuesta piloto en estos 100 países. Solo para saber si es estadísticamente relevante una encuesta de 1000 casos. En todo caso, ¿cómo se eligen esos 1000 casos y si tienen pensado extenderlo o que sea aplicado por otras instituciones a modo más amplio? Y otra pregunta para finalizar, para las organizaciones que realizan incidencia, organizaciones de la sociedad civil, y en el caso de World Justice Project, si conoce de algún caso que lo haya utilizado, ¿cómo estas investigaciones se pueden utilizar para la incidencia en políticas públicas? ¿Tienen algún, bueno, Sebastián lo planteó como uno de los desafíos y lo que está por hacer, pero cómo desde la sociedad civil se pueden utilizar estas encuestas para hacer incidencia en políticas públicas o hacer recomendaciones en cuanto a las políticas públicas de acceso a la justicia, si conocen casos que se haya realizado, o cuáles son los desafíos para realizarlo. Ahora les dejo la palabra, están llegando preguntas. Quienes están preguntando ahora, si quieren levantar la mano y hacerlas directamente, ahora les voy a dar 2 minutos a cada uno para sus comentarios finales. Empezando por el mismo orden que hablaron, así que Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias, muy buenas preguntas. A ver, voy a tratar de atacar las 3 primeras muy rápidamente. Respecto a la elección de la muestra, en nuestro caso nosotros entrevistamos a 1000 personas en las 3 ciudades más importantes de cada país. La muestra es aleatoria y probabilística. En la mayoría de los casos se estratifica por género y por nivel socioeconómico. La idea es de tratar de cubrir todos los estratos de la población y que sea tan representativa como sea posible de la población que vive en las 3 ciudades más importantes. Hablan de comunidades vulnerables, obviamente sí incluimos una parte, dado que la muestra es representativa, de personas de bajos recursos. Sin embargo, el objetivo es que sea representativa de la población de la ciudad. No estamos enfocados específicamente en este tipo de comunidades. Sin embargo, dado que incluimos, se pueden analizar algunos de los datos. El problema que tenemos es que la muestra quizá es demasiado pequeña como para poder hacer un análisis específico de la situación de esas comunidades. Se necesitaría un estudio específico sobre esas comunidades para analizarlo mucho mejor. Respecto a cómo incide la percepción del sistema institucional en las respuestas, creo que sí incide una de las opciones, de hecho, en donde, relacionado con las acciones, no tanto con las respuestas, sino con las acciones que toman las personas, tiene que ver con la confianza que tienen en las instituciones. Es una de las opciones que tienen de respuesta para cuando, por ejemplo, deciden no acudir a alguna instancia, a alguna oficina de gobierno, con la policía. En muchas ocasiones, dependiendo de los países, es que no tienen confianza en las instituciones, lo que habla de un tema de
de acceso. El tema de conocimiento de derechos es un tema muy interesante que no incluimos en esto específicamente. Se necesitarían baterías específicas para ver qué tanto conoce la gente sus derechos y poder verificar si realmente conoce y en función de eso analizar si eso incide en el tipo de decisiones que sigue. Finalmente, el de las 1000 personas, extenderlo. Creo que el objetivo de este estudio, en realidad, sabemos que es limitado en términos de 1000 personas. Utiliza el ejercicio que se hace para el índice de Estado de Derecho. Nos encantaría extenderlo, obviamente existen limitaciones de recursos. Sin embargo, el objeto de esto es generar una base para 100 países. O sea, el estudio que ya empezamos en 2017 ya es un estudio que vamos a presentar, ya no es el piloto fue el de 2016. Y la idea es que sirva de base, porque hay muchos países que todavía no tienen este tipo de estudios y que sirva para que otras organizaciones o agencias estadísticas tomen algunos de estos resultados, que los inspiren y que realicen estudios de mayor magnitud para medir este tipo de cosas. La ventaja que tenemos es que es un estudio estandarizado, son las mismas preguntas en todo el mundo, lo que permite comparabilidad entre los distintos países. Gracias, Carolina. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Respecto del tema, digamos, de las muestras y qué población se analiza, particularmente en Colombia, la última encuesta que la hizo el Departamento Nacional de Planeación con el Departamento Nacional de Estadística y que el módulo de necesidades jurídicas se aplicó a 52.000 personas y solamente el 10% declararon haber tenido necesidad jurídica en los últimos 2 años. Esa encuesta, ese módulo hace parte de una encuesta más grande que hace el Departamento de Estadística sobre calidad de vida. Y entonces, digamos, ahí se especifican y también se limita un poco las características de la población a la cual se le realiza esa encuesta. Eso es por un lado. Por el otro lado, mencioné que Colombia tenía otras experiencias en el pasado. Otra encuesta que se realizó en el 2013, lo que es interesante de esa encuesta es que una parte, digamos, se relevó población general, otra parte era población en situación de extrema pobreza y otra parte era población con discapacidad. Esa encuesta fue analizada por De Justicia y para las personas interesadas, el libro que realizaron los investigadores analizando los datos y los resultados de esa encuesta está disponible en la página web de Justicia y el libro se llama Ante la Justicia. Así que ahí pueden encontrar un análisis específico sobre ese tema. Siempre es un desafío, obviamente, definir metodológicamente cuáles son las muestras, qué poblaciones se pone más énfasis y por qué. Y también un poco depende, por supuesto, de los recursos existentes, de quién realice la encuesta, entre otras cosas. Lo que es interesante de la encuesta de 2016 que realizó el DANE y el Departamento de Planeación es que es una encuesta, digamos, con una gran cantidad de población que fue encuestada y por eso sus resultados son bien interesantes. Otro asunto sobre el tema de la percepción, yo lo que diría es que toda distinta información permite analizar el funcionamiento de un sistema de justicia y también del Estado. Por un lado están encuestas de percepción sobre temas sobre percepción de corrupción, percepción de transparencia, percepción de eficacia, entre otras, y por otro lado, este tipo de información de necesidades jurídicas de la población da una perspectiva más de digamos, de los requerimientos de la población en los temas de justicia, al igual que, por ejemplo, los registros administrativos, como los casos que ingresan y egresan en el sistema judicial, da otra información. Entonces, creo que un análisis interesante del funcionamiento del sistema de justicia se puede ver a través de diferentes puntos y eso permite cruzar, digamos, información relevante que también genera mayor acercamiento hacia qué políticas públicas se deben adoptar para mejorar el sistema. Finalmente, respecto al punto de cómo puede ser un poco la incidencia de la sociedad civil en estas encuestas, yo creo que hay varias posibilidades, pero quiero concentrarme en 2. Una que me parece muy relevante es que organizaciones de la sociedad civil analicen los datos y la información recolectada en las encuestas de necesidades jurídicas y también, digamos, permitan, por ejemplo, analizar con mayor especificidad los resultados de esas encuestas que nos está diciendo y también que puedan
proponer recomendaciones concretas de política pública a las distintas entidades, y creo que eso es muy, muy relevante. Y una segunda aproximación es que creo que la sociedad civil también puede, digamos, poner el énfasis más fuerte en la necesidad de analizar con más detenimiento, digamos, ciertas poblaciones, sea por temas de pobreza o sea también, por ejemplo, asuntos relacionados con poblaciones que están en situación de discapacidad o que diferencias, por ejemplo, que pueda tener en razón del sexo respecto del acceso a la justicia. Y esa participación de la sociedad civil en las políticas estatales es muy relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Sebastián. Sebastián. Bueno, si no podemos pasar a Peter y después Sebastián. ¿Ahora se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Intento retomar las preguntas. Primero sobre el recorte de la muestra. Efectivamente, nuestro estudio estaba enfocado en sectores populares, básicamente sectores en situación desaventajada por razones de pobreza. Para eso elegimos, por un lado, población que vive en asentamientos informales, lo que llamamos villas en Argentina, y por otro lado, sectores en zonas de necesidades básicas insatisfechas altas. Básicamente, la razón del recorte tiene que ver con el tipo de abordaje que ASIC hace en relación a esta problemática, pero se basa en la hipótesis de que los sectores populares tienen problemas de acceso a la justicia particulares respecto de los que tienen la población en su conjunto. Luego, sobre las percepciones respecto del sistema institucional, sí, diría que fuertemente es un dato que de alguna manera permea los resultados de la encuesta. Básicamente nosotros identificamos que un tercio, la segunda razón más significativa por la cual la gente que no hizo nada tuvo que ver con que creía que las instituciones no podrían resolverle ese problema. Entonces, efectivamente, el problema de percepciones, tanto respecto de los derechos vulnerados como respecto de la eficacia de las instituciones para resolverlos, es un dato no menor. Y finalmente, en relación a la estrategia más de incidencia, de qué hacer con esta información, nosotros estamos embarcados en una iniciativa que tiene que ver con promover reformas integrales en materia de acceso a la justicia en Argentina. Hace algunos meses organizamos lo que llamamos una semana por el acceso a la justicia, en donde identificamos 5 grupos especialmente vulnerabilizados respecto de los cuales había que tener discusiones específicas sobre acceso a la justicia. Hicimos mesas redondas con organizaciones de la sociedad civil, con funcionarios públicos, con prácticamente todas las agencias públicas que deberían implementar políticas en esta temática, y con sectores académicos, para empezar a discutir sobre la base de la evidencia empírica que existe, cuáles son las políticas que Argentina necesita en materia de acceso a la justicia. Y hoy estamos enfocados básicamente en 3 desafíos a partir de eso. El primero tiene que ver con el sistema de asistencia legal. Lo que no tenemos en Argentina es un sistema de asistencia legal integral, pensado en forma sistémica, que permita que todo el que lo necesite pueda acceder. El segundo tiene que ver con las reformas judiciales, hacer un poder judicial que empiece a revertir esta sensación de no servirle a los sectores populares. Y en tercer lugar, reformas más de las vías administrativas para reducir los niveles de judicialización, que sea el propio Estado el que pueda atender los derechos urgentes de la población, los reclamos cuando esto surge. Así que en esa agenda estamos, y para eso la información que surge de estos estudios, el que hizo así, pero sobre todo también el que hizo el Ministerio de Justicia más recientemente, es información fundamental que permite potenciar estas políticas y darle un sentido. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Peter, ¿tenés algunos comentarios finales? Vale, muchas gracias por estas preguntas. Las preguntas sobre las muestras y abogacía son muy importantes.
Para responder brevemente a Carolina, sí, podemos agregar el borrador a la página de Red para este webinar. Y finalmente, en el próximo 2 años, trabajaremos para ampliar la discusión y el uso de estas encuestas. Como lo describen los presentadores, existen metodologías globales y nacionales sólidas en desarrollo que pueden ayudarnos. Los próximos años son críticos y esperamos este trabajo con grupos de todo el mundo. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos fueron llegando más preguntas a medida que iban hablando, pero no tenemos más tiempo. Así que lo que vamos a hacer es, en el chat está el link a la conversación que tenemos en nuestro foro de discusión. Vamos a pegar tanto el webinario este que está grabado, como todas las preguntas que fueron llegando, y le vamos a pedir a alguna de las personas que estuvieron presentando que contesten estas preguntas. La mayoría están dirigidas más a las investigaciones a nivel nacional. Así que en particular a Carolina y Sebastián les pediremos que contesten estas preguntas. Y también quienes quieran escuchar nuevamente o compartir el webinario lo tendremos colgado en la plataforma para escucharlo. También le hemos compartido algunos de los materiales de las organizaciones que nos fueron enviando, a los que han hecho referencia. Y como decía Peter, también está el borrador de la guía metodológica que están realizando, por ahora en inglés. Así que si quieren acceder a esos materiales, también los vamos a ir poniendo en la plataforma. Dentro de la categoría Empoderamiento Legal en Español van a encontrar esta discusión y Ashley la acaba de colgar, así que tienen el link para poder acceder a esta discusión y avanzar. Este es el inicio de una discusión y supongo que como nos están llegando ahora algunas de las preguntas, hay miles de preguntas, interrogantes, y es un proceso que, como dijo Alejandro, en el caso de World Justice Project es un piloto, pero es un piloto en general donde se están desarrollando estas investigaciones y hay muchas preguntas, tanto metodológicas como de el efecto en las políticas públicas que este tipo de investigaciones pueden tener. Pero creemos que es fundamental que las organizaciones que en la región trabajan en empoderamiento jurídico se involucren en estas discusiones y tengan una voz tanto a nivel nacional como en las discusiones globales sobre este tipo de análisis. Así que muchas gracias a todos y todas por estar presente hoy. La conversación vamos a seguirla en la plataforma y seguramente el año que viene, cuando tengamos nuevos resultados, podremos hacer una siguiente conversación. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos.